Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de periodismo en plural. Me da mucho gusto saludarle. De la misma forma saludo a quien nos acompaña esta noche, Vania de Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Trini. Buenas noches. Qué gusto también estar aquí con Charo, con Iván. Buenas noches y también a quienes se desvelan hoy con nosotros. Claro, por supuesto. Charo Bareño. Es un gusto, Trini. Buenas noches, como bien dice Vania, que nos vean a esta hora y que se queden sobre todo eso. Y luego en las redes, pues que comenten. Ah, por supuesto, ahí estaremos. Ahí ponen las redes para que nos sigan. Y bueno, Razola, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola, Trini, buenas noches, compañeras. Un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario. Bueno, pues los temas que hemos propuesto precisamente para dialogar en esta mesa es estas olas de homicidios que se han registrado en la zona metropolitana de Guadalajara, pero cuando llaman la atención por ser personas públicas, como fue el caso de la influencer o como fue el caso del exdiputado priista que también fue asesinado en esta zona, justo ambos homicidios en la zona real de Zapopan llaman la atención. Vamos a platicar de eso y por supuesto también traeremos a esta mesa el caso Teuchitlán y que tras la investigación que se hiciera por parte de N+ desde México, gracias al trabajo de Fátima Monterrosa, periodista, pues hay una relación entre quien fuera el alcalde de Teuchitlán y ahora investigado precisamente por algunas o presuntas acciones criminales y justo el tráfico de combustible en mayor escala, gran escala por parte de sus familiares. Un tercer tema es la Semana Mundial de Seguridad Vial que se efectuó la semana pasada y que vamos a hacer justo un análisis de cómo estamos en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo hablando de educación vial. Y por ahí una nota, ¿no?, que salió el fin de semana, la salud de Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos. Un comentario, por supuesto, al finalizar. Así que comenzamos con esto. El fin de semana hubo una gran cantidad de homicidios en zona metropolitana de Guadalajara y pareciera que, no sé si ustedes lo notan así, hay una especie de costumbre ya de escuchar toda esta información, pero cuando sobresalen estos homicidios, y estoy hablando del secretario del Partido Revolucionario Institucional la semana pasada, junto y a poco más de 2 kilómetros, a unas horas más tarde, el asesinato de una influencer, una TikToker también, ¿no? Y el fin de semana, 2 instructores, ¿no?, de cuerpos policíacos también asesinados. ¿Cómo resumes toda esta información, mi querida Charo? Pues sí simbró, cuando conocimos, bueno, primeramente del exdiputado local del PRI, Luis Armando Córdoba Díaz. De hecho, a mí me tocó cubrirlo cuando en esa legislatura él fue presidente de la Comisión de Justicia. Y luego no acababas de así como de sobrellevar incluso los diferentes sectores políticos cuando sale lo de la TikToker, la influencer, cómo fue asesinada también en pleno transmisión en vivo, y tú dices, híjole. Pero, y después, ahora el fin de semana también, lo de los 3 elementos de seguridad, o sea, ligados al ámbito de seguridad, que ya aclararon. Acaban de decir que hay 4 líneas de investigación en cuanto a ellos. Ya se dijo por parte del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, la vocero, que no hay ninguna liga con el cuerpo diplomático, ni están ligados a la embajada ni al consulado. O sea, ellos eran elementos funcionarios del ámbito de seguridad de Chihuahua, uno de ellos, donde vinieron a dar un curso. De hecho, previamente a irse a comer tacos en una taquería precisamente de Tlaquepaque, estuvo con el secretario de Seguridad. Y pues esto de qué te habla, qué te arroja, ¿no? De que también tú llegas a un lugar, como fue en Valle Real con el asesinato del diputado. Él estaba en una mesa, casi arrinconado, en una mesa así, y llegan y cómo queda, ¿no? Pero la seguridad, la reacción, todavía tardaron en ese caso, también en el caso del exdiputado, de que tuvo que repeler con otros guardaespaldas. Que no pertenecían a su grupo de seguridad, sino que había una persona ahí que contaba con esa seguridad. Y la liga de investigación acerca de él, que era por una situación de predios,
uno ligado, un predio ligado a grupos delincuenciales, a un grupo delincuencial. También se habla, pero bueno, ya ves, ¿no? Las redes sociales, todo lo que se dice entre pasillos, pero en el caso de la influencer también hay líneas de investigación. Fíjate que aquí la fiscalía yo creo que debería ser más puntual para mi ver, porque son asesinatos que movieron mucho la opinión pública. Y que se requiere esas respuestas. Fíjate que cuando hablas, por ejemplo, de Valeria Márquez, que es justo la influencer, también el análisis que haces es cómo permea justo en la opinión pública. Sí. Y justo quién eres, ¿no? Cómo te relacionas con el público en general, lo que puede o no indignar o mover a una sociedad. ¿Lo notaste, Vania? Creo que para empezar es impactante ver porque no sé si ya se estará normalizando tanto la inseguridad en la que estamos, que a lo mejor en algún momento no somos conscientes de que lo que se estaba viendo, estás viendo cómo asesinan a alguien. O sea, ese video cada vez que se reproducía y cada vez que alguien lo ponía. O sea, en realidad lo que estás viendo es un asesinato, no estás viendo una película, no estás viendo otra cosa, sino que estás viendo cómo llegan a matar a una mujer y cómo están llegando a matar a una jovencita. ¿Sí me explico? O sea, creo que llega el momento en que parece como, es un video más y la gente que lo estaba poniendo. Y también, en cuanto lo ves en la percepción que se tiene, hay otro tema que tiene que ver, primero, en lo que tiene respecto a este funcionario, a este diputado. Creo que faltaría que se alineara un poco más la estrategia o se dé a conocer que están alineados en cuanto a la estrategia, porque por una parte sale el secretario a decir algo y por otra parte lo que dice el coordinador estratégico lo contrapunta de seguridad del Estado. Primero llega el secretario general y dice, las cámaras sí funcionaron, pero tardaron en responder los elementos. Entonces, por el otro lado, contrapuntea y dice, no, los elementos, había mucho tráfico para poder llegar, pero ellos también se trasladaron. Entonces, si de por sí hay cierta incertidumbre, si no hay una línea estratégica y también de comunicación por parte de ellos, de qué es lo que se está haciendo, entre ellos mismos, pues te quedas entre la incertidumbre, tú cuando estás viendo que no se ponen de acuerdo. Otra arista también me parece importante en el caso, por ejemplo, de esta chica, muy lamentable, muy joven ella, 23 años. Las fuentes de información, y esto sí, y me gustaría, a lo mejor puede parecer que no es tan grave, pero es bastante grave, porque a través de las redes sociales se pudo ver el asesinato, se estuvieron viendo las imágenes, la gente empezó a sacar hipótesis de quién había sido, quién había estado, porque tenía la información a la mano, pero incluso a alguien se le hizo gracioso, yo creo que lo deben de haber visto, hay cierto reportero que se le han pasado haciéndole memes, y le hicieron un meme, ya le habían hecho un meme de que era el Papa, ya le habían hecho memes a este mismo reportero, de que él había sido abogado, que era un multimillonario de no sé dónde, diferentes personajes. Hasta en las inundaciones, hasta inundaciones lo ponían, en todos lados lo han puesto con memes. Ojo, alguien puso un meme de este mismo periodista en una imagen diciendo que él era el exnovio de esta chica. Entonces, obvio, a este chico, a este periodista lo empezaron a amenazar, porque alguien lo tomó de fuente y tomó como fuente un meme. Y fue a nivel internacional. Y fueron medios de comunicación internacionales. ¿A qué voy con esto? Es súper delicado lo que estamos consumiendo a través de redes sociales. Sí. Y muchas veces nos dejamos ir por fuentes que ni siquiera son oficiales y periodistas o que sí, son periodistas, no sé si pseudoperiodistas. Pero ante el vacío también de la autoridad. Que empezaron a ver, que dijeron, no, es que yo vi y venía ahí una fotografía y entonces sacaron la nota con la foto de este hombre y la foto era de un meme. Ni siquiera que hubiera estado ahí. Solo involucran, lo involucraron. Sí, pero está en todos los acontecimientos de todo tipo. Bueno, lo han sacado hasta de papa, de muchísimas cosas. Y ya habló y pidió que por favor bajaran cualquier... Cuando vas juntando todo esto, Iván, y que aparte le sumas, ¿no? Que no tienes en una zona real, ¿no? Donde la plusvalía, hablando de viviendas, es muy alta, donde los negocios que están operando en el lugar, pues son negocios a lo mejor con una gran inversión, y que te digan que no tienes cámaras del C5 funcionando en la zona, pues creo que también es otro punto que puede alertar, ¿no? No, y no solamente puede alertar, sino que también pues pone en evidencia, quieras o no, pues el trabajo que realizan las autoridades, ¿no? Y me parece que algo en lo que se tiene que
que seguir trabajando y en lo que se tienen que seguir enviando mensajes contundentes de que no se puede tolerar bajo ninguna tolerancia la violencia, ni se puede hacer apología, ni se pueden hacer bromas. Pues, lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de esta mujer, Carlota, que mata a 2 personas en el Estado de México cierto. por un... La abuelita. Sí, la abuelita, ¿no? porque invadieron su propiedad, ¿no? Y que vimos las redes invadidas de imágenes de esta mujer, ¿no? Y que como algunos la celebraban, la festejaban. Yo, en el caso específico de este suceso que ocurre con la influencer, no he visto el video, no lo pienso ver. Me parece que es una cuestión morbosa, ¿no? Y además... El repetir, ¿no? Y es algo que me parece que nos tendría que indignar, ¿no? Conmocionar. Sí he leído muchos relatos acerca de todo lo que aconteció previo a que se diera este lamentable hecho, toda la especulación que va surgiendo, que si fue una amiga la que posiblemente la pudo traicionar o poner en esa situación, que si fue el tema de la expareja, que ella misma lo comentó, que tenía miedo y que hacía responsable a su expareja de lo que le pudiera ocurrir a ella o a su familia, o lo típico también, los nexos que pudiera haber con el crimen organizado. Es decir, hay montones de especulaciones y que pues lo que tendremos que esperar de la autoridad es respuestas, ¿no? Y respuestas inmediatas. Pero sí me parece que algo que se tiene que reconocer y que tiene que haber una exigencia sobre la autoridad es que este no puede ser un caso aislado, porque en realidad no se trata de una situación aislada. De lo que estamos viendo es la facilidad con la que se puede asesinar a una persona en México, ¿no? Y que además hay una cuestión que se tiene que investigar y que es el modus operandi, ¿no? O sea, ¿cómo por ejemplo, me pongo a pensar en el tema de las motocicletas, porque bueno, se empiezan a relacionar ciertos temas de una persona que va a atentar contra la vida de alguien, qué manera más sencilla de poder salir que en una motocicleta, ¿no? Sucesos como por ejemplo que se tratara de un repartidor y ver cómo ya cada día es normal en este país, ver que, y no solamente me refiero a repartidores, hay más personas, pero la gente anda con una facilidad, con la cara cubierta en las diferentes ciudades, que también nos obliga a la reflexión de hay cosas que no podemos permitir por el mismo clima de inseguridad que se vive y que también a las autoridades les debemos de pedir que cumplan con su responsabilidad, que decir, mira, es que la percepción de inseguridad es baja en mi ciudad, por lo tanto están funcionando mis estrategias. No nos podemos conformar con eso. Así como con la presidenta de la República, cuando dice, es que está disminuyendo el número de homicidios dolosos en el país, pero ¿y los desaparecidos? ¿Qué pasa con ellos? No, me parece que no nos podemos conformar con respuestas simples, ¿no? Y luego, ¿cómo, perdón si me permites, con el grupo musical? ¿Cómo se hizo? Fueron vinculados, los sancionaron económicamente, y tú dices, todo eso fue reacción inmediata. ¿Cómo se hizo a nivel nacional con los cantantes de corridos tumbados, que ya están sobre ellos? No estoy defendiendo, obviamente, para nada el tipo de canciones, nada de eso. Sin embargo, son las dos partes. Aquí hubo asesinatos de un exdiputado, luego ese asesinato fue opacado por el asesinato de la influencer. Este asesinato de la influencer obviamente no ha sido, no es obviamente, ¿no? Porque fue en vivo, fue una transmisión en vivo su asesinato. Luego vienen los asesinatos de estos 3 personas de seguridad, ¿no? y que movió un poquito más, se pudiera decir, porque se sospechó, se presumió que estaban ligados que eran extranjeros. Desde ahí, desde un principio se movió que eran extranjeros, o sea, eran estadounidenses. Pero y ya cuando se descarta, ya no tienes más. Y si hubieran pertenecido a la diplomacia norteamericana, y si fueran asesores de seguridad para el cuerpo diplomático que pertenece a la Embajada de Estados Unidos, ¿hubiera sido otra historia? Sí,
Definitivamente, aunque eso no minimice, es un ser humano, sea mexicano, sea estadounidense, es una vida. Yo coincido con Vania y con Iván en que las autoridades aquí han dejado, hay un vacío, o sea, estos hechos lamentables merecen respuestas más inmediatas y realmente la investigación, ¿hacia dónde va? Nomás te dicen, son 4 líneas de investigación, en este caso van 3 líneas, en esto van 2, o sea, ya nomás lo principal y para la autoridad federal y obviamente la autoridad estatal, porque el gobernador se comunicó inmediatamente el sábado con el cónsul de Estados Unidos aquí en Guadalajara y donde se descartó por completo que fuera ligado el personal de seguridad con el consulado o con la embajada de Estados Unidos, lo cual repitió hoy la presidenta de la República. Pero eso les importaba más que cualquier cosa. Falta generar tranquilidad, me parece. Sí. Creo que es un momento en donde falta mucho para todos los ciudadanos que se puedan generar, a lo mejor hay información que no se puede decir por el sigilo, que es las investigaciones, pero sí de alguna manera poder generar la tranquilidad que hay una estrategia, que hay alguien que está respondiendo, que hay alguien que se le está dando seguimiento, porque como decía Iván, parece que se puede asesinar o se matar personas con cierta impunidad y es algo muy delicado y que no podemos ni siquiera estar normalizando. Y no normalizar, ¿no? Ahora dice la presidenta Claudia Sheinbaum que será el Gabinete de Seguridad quien va a informar al respecto de, por ejemplo, el asesinato de estas 2 personas en Tlaquepaque, que resultaron otras personas lesionadas, pero tengo entendido que solamente 2 personas son las que murieron. Tú corrígeme. Fueron 3, ¿no? Y uno ya salió, está bien. El asunto es cómo llega un momento también donde la autoridad federal forma parte de lo que está sucediendo en el estado de Jalisco, toma los casos en sus manos para investigar y descubrir qué es lo que está pasando, y es el caso justo del exalcalde de Teuchitlán, justo de quien vamos a hablar al momento de regresar de la pausa. ¿Tú cómo ves, Iván, para irnos a la pausa, la intervención justo de la autoridad federal en cada uno de estos casos? Pues mira, me parece que al menos en el caso de Teuchitlán, pues no termina de sorprendernos, ¿no? O sea, parece que lo que comienza como vamos a decirlo así, la aparición pues de este campo de entrenamiento, pues al final se termina convirtiendo en una cuestión de lo más grande y de lo más pues delicado que puede haber, ¿no? Que es el tema del huachicol fiscal, ¿no? Sí, ¿no? Este decomiso de combustible, ¿no? Que de millones y millones de litros de combustible que se trajo de Estados Unidos de manera ilegal y que tuviera relación con familiares del exalcalde de Teuchitlán, bueno, ha sorprendido sin duda tanto a las autoridades de Jalisco, que dicen desconocer que había cierta relación. Vamos a la pausa. Nomás para aclararte, claro. Fue una agresión directa al homicidio, el homicidio de los 2 consultores de seguridad del gobierno del estado, de la que ya se tienen 4 líneas de investigación sobre el hecho ocurrido en una taquería de Tlaquepaque, es lo que. Pero si son 2, uno ya estaba fuera de peligro. Bien, pues lamentable lo que sucede, y es que sí, justo el fin de semana, no solamente esto, ¿no? Sino 5 homicidios, ¿no? Asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara, de personas que no conocemos ni su nombre, ni su edad, ni si tenía familia o no. Así están las cosas, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos justo de esto, ¿no? El huachicol fiscal, que le llaman, al volver. Bueno, y ya estamos de regreso y vamos justo a platicar del caso Teuchitlán y el tráfico de combustible. Ya le decía yo hace un momento al iniciar esta charla que nuestra compañera en Ciudad de México, en N+, pues hizo un trabajo periodístico muy importante donde justo relaciona al exalcalde de Teuchitlán, que está ahorita siendo juzgado por su relación o posible relación, ¿no? Porque bueno, todavía no está sentenciado, ni posible relación con las actividades delictivas que se realizaban ahí en el rancho de Izaguirre, en el rancho de Teuchitlán.
y que semanas antes habíamos escuchado que se había decomisado millones de litros de combustible, ¿no? En una embarcación que venía de Estados Unidos. Y ahora en este trabajo, en esa pieza periodística, en esa pieza de investigación, comprueba que hay una empresa y que esta empresa tiene domicilio justo en la casa del exalcalde José Asunción, ¿no? Asunción. ¿Cómo lo ves? Ascensión Murguía. ¿Cómo se descubren las cosas? Lo decías tú. Pues para sorpresa de todas y todos, me parece que esto ya lleva a otro nivel, ¿no? O sea, dices que qué clase de poder, de influencia podía tener este hombre que pues no nada más pues tenía el control dentro de su municipio, sino que además se dedicaba a actividades ilícitas, 18,000 millones de litros de combustible, ¿no? O sea, es una barbaridad. Tanto en Tamaulipas como en Baja California es donde se detienen estos embarques de como se le conoce, huachicol fiscal, que lo hicieron pasar por aceite cuando en realidad se trataba de diésel, ¿no? Aditivos, decía, ¿verdad? Así es, sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Me parece, por un lado, dos cosas, porque algo importante que señala pues esta nota de Fátima Monterrosa, este reportaje, pues es que parte de la información la proporciona la DEA, ¿no? Porque esto tiene una triangulación. El combustible se transportaba de Texas y llegaba a México, ¿no? Y tenía esta operación donde pues lo hacían pasar por aditivos y lo terminaban vendiendo como combustibles. Y que suministraba cárteles de la droga. Además, ¿no? Porque hay dos grandes cárteles, ¿no? Que son los que se mencionan en el reportaje, y que hay una liga, ¿no? Directa entre estos familiares y estos cárteles, y que el gobierno de Estados Unidos pues es el que ha identificado, ¿no? Cómo se da esta operación, pero que además pues involucra precisamente a dos estados en Baja California, donde vimos la semana pasada todo el tema de la gobernadora que le quitan la visa, y también hay rumores de lo que podría ocurrir en Tamaulipas, donde también sobre el gobernador hay sospechas, ¿no? De que podría ocurrir algo. De ahí el tema de la triangulación. Pero por otra parte también me parece que aquí hay un tema de responsabilidad política, y es bueno, ¿qué pasa con el instituto político que postuló a pues hasta hace poco tiempo todavía presidente municipal, y además lo postuló por 2 procesos? No sé qué tanto realmente se investiga el pasado de estas personas, ¿no? ¿Qué tanto se investiga el tema de los movimientos que hacen, la forma en la que se comportan? Tendría que haber un severo cuestionamiento a los partidos políticos acerca de cómo reclutan a sus perfiles y qué tan al pendiente pueden estar de estas cosas, porque me parece que ya con este tema del reportaje y de los vínculos que se generan a partir de esto, pues ¿quién puede salir en la defensa de una persona con estas ligas? Me parece que pues absolutamente nadie, ¿no? Pero queda ahí el tema de la responsabilidad de cómo se permitió que se llegara hasta este momento, ¿no? Será la FGR, ¿no? Que deberá de dar toda la información, ya tiene el caso, y creo que más allá del reportaje ya deberíamos de tener, ¿no? Pero fíjate cómo estaba, qué tan importante y trascendental fue esta investigación periodística, que se me hace excelente, sinceramente, por la penetración, inclusive la difusión que se está dando, y cómo le da un giro a la investigación en este caso de Teuchitlán, que estamos enfocados a la cuestión penal, a la cuestión de desaparecidos, a la cuestión de un centro de adiestramiento, y cuando te das el otro enfoque de que está ligado al huachicol con un presidente municipal, su hermano y su tío, la empresa esta que está vinculada, y a esta empresa vinculada a otra que se llama Productos Sustentables, creada en 2015 aquí en Guadalajara, se estaba investigando desde el 2021 por el gobierno federal. Lo que dice Iván es muy cierto. ¿Qué pasa con estos alcaldes o alcaldesas o gobernadoras o gobernadores, funcionarios públicos que ya tienen un cargo de elección popular? En el 2015 se creó acuérdense, lo del 3 de 3.
ahí tú rendías, subían a la plataforma cada uno de los candidatos o precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, su 3 de 3. Ahí te dabas cuenta el nivel socioeconómico que tenían, las propiedades, unos subían todo. Dices muy bien qué pasa con esos partidos, o sea, eso ya está congelada, esa plataforma ya no se toca, o sea, ya no hicieron nada por revivirla, que de cierta manera una herramienta más, ¿no? Era una herramienta. Ahora que se acabó esto del Instituto de Transparencia, etcétera, etcétera, ¿habrá exigencia? Yo me perdí de este 3 de 3. Está congelada, o sea, no se sube, ya tiene tiempo que no suben esta información candidatas y candidatos. Por eso te digo, o sea, se me hizo importante lo que pone Iván en cuanto a los partidos políticos, en cuanto a qué hacen, los filtros que hay de los candidatos y candidatas, ¿no? Lo que te viene a mover, o sea, la omisión, o sea, ¿cómo es posible que hubo una manifestación de habitantes, yo creo que engañados o no engañados, a favor del alcalde de Teuchitlán, bueno, vinculado, una manifestación a favor, el partido que lo postuló también, que es ligado a la postura que hizo el gobierno del estado acerca de este caso, que iban a respaldar, que no haya un tinte político, y todo el mundo estábamos ahí. Por eso te digo que tan importante fue esta investigación, porque le das un giro total a la investigación que trae la Fiscalía General de la República, y que yo creo que antes que esta investigación periodística, la Fiscalía General de la República debió haber dado visos acerca de qué más se estaba investigando acerca del alcalde, que hoy, bueno, exalcalde, con todo esto que se está moviendo, porque esto ya es demasiado, o sea... La semana que entra viene otra audiencia, ¿no? Donde estarán obviamente imputando al alcalde. Omisiones, impunidad, por el tema de Teuchitlán, no por esto. No por esto, o sea... ¿Será que la Fiscalía esté planeando ya precisamente también agregar? Pues debería, no debería de descartarse, porque yo creo que está muy bien la investigación que está manejando. Presenta documentos de la conformación de cada una de las empresas. Y hace una liga. ¿Y quién es justo el propietario de...? Sí, o sea, hacen una liga, se me hizo muy interesante, muy importante. Igual y para quien está viendo, como para explicarlo un poco, yo creo, es la investigación, lo que presentó, que como bien dice Charo, está muy bien documentada. Lo que hace es, empezaron a seguir la ruta de unos buques, hablando de lo que ha pasado ahora con los buques, tremendo, pero este buques en particular no tenían, son 18 millones, imagínense la cantidad de litros de combustible que estaban trasladando o introduciendo de Estados Unidos a México, pero lo que hacían era entregar facturas en donde no decían que era combustible, lo que decían era que era aditivos o que eran sobras de algo más, o sea, que era cualquier otro material con la que no se pagaban impuestos y no se pagaban nada en retenes, etcétera. Entonces, lo que llevó una de las investigaciones que se hizo aquí en este canal es de que una de las empresas fantasmas o uno de los domicilios está relacionado con el exalcalde de Teuchitlán. Y lo domicilio que fiscal, además, porque era con sus familiares. ¿En qué momento se da también esta información? Justo cuando hace que serán 3 o 4 días acababan de hablar de que estaban buscando hacer una inversión en Teuchitlán, porque a los vecinos les ha ido muy mal. Después de lo que se encontró de lo del rancho de Izaguirre, se estaba hablando de una inversión de 300 millones de pesos por parte del gobierno del estado para poder reactivar económicamente, para poder invertir en temas de salud, de turismo, de agricultura, de cultura, de educación, para volver a reactivar todo el municipio, porque dicen que hay empresas o hay negocios de los mismos habitantes de Teuchitlán que ya tuvieron que cerrar, que ya no hay manera, ya no tienen actividad por todo esto que los ha estado envolviendo en las últimas semanas y en los últimos meses. Pues ojalá la Fiscalía, bueno, dijera más, ¿no? Pero imagínate la estructura que ha de haber tenido o que tiene todavía para haber hecho todo eso, ¿no? Sigue con signos de interrogación quiénes son las autoridades, los empresarios, las personas vinculadas desde Estados Unidos que permiten justo este manejo, ¿no? Además, bueno, creo que tienes mucha fe en la Fiscalía, Trini, porque esta investigación en realidad viene de la DEA. O sea, la DEA es la que señala directamente a estas empresas de que dice, yo las estoy ligando con estos cárteles y esta es la manera en la que operan. Desafortunadamente, en muchos temas, siempre las autoridades
este país llegan tarde, ¿no? Las autoridades mexicanas. Entonces la Fiscalía va a tener que armar pues en base a la información que le proporciona Estados Unidos, ¿no? Que es como la base para señalar exactamente cómo es que se hacían estas ligas, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues la Fiscalía va a tener que montar o sumarse el caso y pues tomar las evidencias. Pero que además Estados Unidos le ha dicho a México, este es un tema en el que tenemos que trabajar de manera conjunta porque pues a los dos nos está afectando, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para abordar este tema también que es muy importante. Cuando hablamos de transporte, ¿no? De repente ver las pipas transportando este combustible totalmente ilegal. Y esto, ¿cómo transitan por las calles de autopistas, ¿no? Sí. Del país de manera libre? ¿Y cuántos años lo han hecho? Bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero la semana pasada se realizó la Semana Mundial de Seguridad Vial, que tiene que ver precisamente con cómo nos transportamos todos y todas, de tal manera que a nivel mundial se contabilizan las muertes. Y hemos visto aquí en zona metropolitana de Guadalajara o en las carreteras de Jalisco cómo los camiones de carga pesada contribuyen justo a esta gran cantidad de accidentes y el fallecimiento de muchas personas. De eso hablaremos al regresar de la pausa. Del 12 al 18 de mayo se conmemoró justo la Semana Mundial de Seguridad Vial por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Son muchos los países que se suman justo a querer garantizar en su población un tránsito libre y seguro. Y es que justo la Organización de las Naciones Unidas habla de que 1.2 millones de muertes se registran al año en el mundo, precisamente por accidentes viales. 50 millones de personas quedan con alguna secuela o resultan heridas también al año. Imagínense usted, 50 millones de personas por tránsitos en la vialidad, en las calles por donde transitamos. Justo cuando pensamos en eso, ¿no? En quiénes y cómo circulamos por las autopistas o carreteras libres, pues no hay un distintivo, no hay un orden. Y es tan claro que, por ejemplo, la carretera a Zapotlanejo, a Lagos de Moreno, etcétera, pareciera que no hay mes, o no quiero exagerar, no hay semana que no se ejecute un accidente donde cobren la vida de alguna persona, ¿no? De manera recurrente lo estamos dando a conocer aquí. Creo que es por dos partes de seguridad vial, tanto de los peatones como de los automovilistas, que hay espacios en donde se agarra como si fuera autopista literalmente, pero de carros de carreras. Y lamentablemente... No, y en zona metropolitana, o sea, hablas no solamente de carretera, claro, ¿no? en varios lados sí falta mucha educación vial, tanto para los automovilistas como también para las personas que somos peatones e incluso para las personas que andan en bicicleta. Es impresionante, creo que... como cierto respeto vial o para los espacios que hay cuando ves a algún ciclista o que casi les echan el carro encima o aunque vayan en grupo, falta muchísima educación. Por eso, por una parte. Otra, también para los usuarios del transporte público, los accidentes viales, las muertes por transporte público, que también es tremendo. Que incluso se llevaba algún conteo también de las bicicletas. No sé si recuerdan que hubo una asociación que empezaba a poner bicicletas, blanca, ¿no? Bicicleta blanca, en donde había personas que iban falleciendo precisamente en accidentes viales por este tipo. Y en cuanto a lo de las carreteras, los accidentes por ese tipo, y también lo estábamos platicando un poco en la mañana, que tienen que ver con los asaltos en las carreteras, tremendo. Para quien le gusta manejar, a mí me gusta mucho manejar en carretera. Hay espacios en donde dices, ya no manejo o prefiero no ir, o a veces ya no sabes en qué horario es o a qué determinada hora, porque a veces dicen que es más seguro viajar por la noche o que es más inseguro viajar por la noche o por la mañana. ¿Qué carreteras? Lo vimos también hace unos días, no sé si recordarán que habían asaltado, que creo que fue un caso extraordinario,
a la banda de Ángeles Azules, que les robaron todos los instrumentos musicales. Eso fue. Pero también señalaron que a ellos sí les recuperaron a los todo 6 días, su equipo, ¿no? Por eso decía que era extraordinario, porque es que no es una la que quiera hacer diferencia, sino que a en la los vida días real se encontraron. hay diferencias. O sea, ellos les robaron el día 9 de mayo y el 15 de mayo ya tenían todo su equipo recuperado, ya habían recuperado el tráiler donde se habían llevado toda la mercancía. Por eso decía, esto es un caso extraordinario que alcanzaron a recuperar todo, pero creo que nos ha tocado ver incluso algunos videos de quienes tienen cámaras instaladas en los tráilers o de transporte, cómo llegan o cómo tratan de detener a estos vehículos y también cuando asaltan a otras camionetas que van circulando, ya no en carreteras libres en la autopista. Que dices, yo me voy por la autopista porque es más seguro. En la autopista es en donde han empezado también estos asaltos. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Van 3 vehículos o 2 vehículos y se les empiezan a cerrar a los automovilistas para obligarlos a que se detengan. Eso, una. Otra, o si no, arrojan piedras en la carretera y ya cuando alguien ve piedras es mejor tratar de esquivar, porque si se te poncha la llanta o pasa algo, te van a obligar a que te detengas. O a veces desde los puentes, que es donde las avientan, o ponchallantas, que yo he conocido casos de 2 amigas que con ponchallantas, ellos iban precisamente en la carretera Puebla, los obligaron a detenerse, a las 12 de la noche iban, les robaron todo, los dejaron ahí tirados, cambiaron ellos la llanta del carro y se llevaron el automóvil y los dejaron. Antes no hicieron otra cosa porque iban puras mujeres viajando ahí. Creo que historias más de alguno deben de conocer de asaltos en carretera. Una amiga, su papá lo han asaltado 4 veces en la carretera Michoacán, lo han bajado, la última vez lo dejaron tirado en la terracería y se llevaron el vehículo, y son vehículos pequeños en donde llevaba eran de refrigeración, carnes también. Fíjate que cuando mencionamos, y es que bueno, la vialidad son muchos aspectos, sí, pero hablando específicamente de este autotransporte de carga que dices justo hoy en la mañana, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga menciona, ¿no? Cómo se ha elevado también el número de robo a su transporte. Al transporte. Sí, en Jalisco el robo de camiones de carga continúa y aunque se bajó del 4º al 7º lugar nacional, es alarmante la cifra, dijo el titular de la Canacar, Alfredo Cárdenas. Dice que en 2025 van 40 robos de transporte y en el mismo periodo respecto al 2024 que fueron 88 y en 2023 se registraron 132. Las zonas donde más se dan este tipo de robos, y diciendo todas las características que hay cuando los roban, están en los límites de Jalisco con Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato. Sin embargo, dice que ellos tienen manera de moverse. Tú vas y hemos visto videos, ¿no?, que les cierran el paso a los vehículos, y hay vehículos que dicen pues mejor para atrás, si se van hacia atrás, o han tenido que pedir ayuda y no les, aunque vean a la policía que está en la carretera. Hay carreteras ya consideradas peligrosas. Autopista Guadalajara-Zapotlanejo, esta autopista, así como la de Cuota a Los Altos, reporta un alto número de accidentes. Carretera libre a Los Altos, partes específicas de esta carretera, como el tramo de Valle de Guadalupe, se identifican como peligrosas. Carretera Guadalajara-Colima, este tramo también ha sido identificado como uno de los más peligrosos en Jalisco. Carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, este tramo se destaca por su alta peligrosidad. Carretera Zapotlanejo, Lagos de Moreno. No, son varias, incluso en junio del 2023, 22, y yo creo que recientemente también, ¿no?, las autoridades de Estados Unidos exhortaron a sus connacionales, o sea, a no viajar por carretera y no viajar a México. O sea, lamentablemente lo que dices, tú quieres viajar por carretera, no, pues aunque sea le pones un poquito más y viajas vía aérea, pero tienes que buscar cuáles, o irte en convoy. Ya ha sucedido y lo hemos visto con nuestros compañeros reporteros, periodistas, ¿no? Que cuando tienen que hacen coberturas a nivel en el interior del estado y tienen que irse acompañados por lo mismo de la inseguridad. Pues ¿no? Jalisco forma parte de los primeros 6 estados del país donde más actos delictivos contra camiones de carga pesada se registran. El Estado de México es el primero, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, y ahí tienen a Jalisco.
además de los delitos contra los camiones de carga pesada, está la presidenta de la Asociación Civil Víctimas de Violencia Vial, Alma Chávez Gut, que tiene muchos años trabajando. Por ella se impulsó la reforma a la ley de movilidad. Por ella, porque ella, perdón. Hace varios años, a raíz de la muerte de su sobrina, que murió por un chofer que iba en estado de ebriedad. Ya son varios años, fíjate, pero realmente por ella, por todo el movimiento que hizo, vinieron a nivel internacional, especialistas a nivel internacional, se movió mucho y se lograron reformas en este aspecto, sobre todo por el grado de alcohol al manejar. Simplemente, bueno, ya las sanciones ya están. Ya uno se la debería de pensar, yo creo, de la educación vial, lo que tú dijiste, ¿no? De cuando sales, sabes que te vas a tomar una o dos o que quieres tomar más, pero bueno, está el conductor designado, como dicen. Las multas aquí ya son de 16,000 a 21,000 pesos, o sea, si se detecta una concentración de alcohol entre 50 y 80 miligramos por 100 mililitros de sangre o entre 0.25 y 0.40 miligramos por litro de aire expirado, la multa oscila entre 150 y 200 unidades de medida y actualización. Para este 2025 está en 16,285 a 21,714 la multa. Bueno, pues justo dice Alma Chávez Gut que en el 2024 de tener un promedio de accidentes de 1,100 muertes que se registraban al año, de esas 1,000 o 1,100 muertes por año, en el 2024 se rebasó la cifra de los 1,500. Ella se pregunta por qué, si ya tenemos tantos años trabajando para poder prevenir las muertes por accidentes viales, ¿qué pasó en el año 2024? Se dejó de inspeccionar, se dejó de hacer caso, las autoridades no voltearon a ver lo que se ha hecho desde hace muchos años y ahí está el aumento de víctimas mortales por accidentes viales en Jalisco. Precisamente al mediodía abordé uno de estos vehículos de plataforma y platicando con el chofer, se le metió una persona de una moto y pues como pudo le esquivó. Dice, yo veo al día 5 accidentes de motocicleta, ¿no? De esos accidentes, ¿cuántas personas morirán? Pues él no conocía con exactitud el dato. Pero esto se va haciendo más complejo cuando vemos que, por ejemplo, las personas que manejan estos scooters, ¿no? Estos patines eléctricos que también van por las calles y que también van a altas velocidades, y si una persona, una motocicleta está expuesta, pues una persona que maneja uno de estos vehículos la prenden y pues bueno, puede suceder lo que sea. Y parte de lo que decían o de lo que se exponían estas semanas de la seguridad vial era, por un lado, proteger a los menores, ¿no? Que es un sector de la población importante, y por otro lado también trabajar en el tema de disminuir la velocidad, ¿no? De que los vehículos pues no vayan a estas velocidades. Y bueno, hay cosas que se han hecho. En muchas escuelas pues existe esta cuestión de que los padres se organizan para vigilar la parte del paso peatonal, ¿no? De los niños que van llegando, niños y niñas que van llegando a las escuelas. Pero por otro lado, bueno, platico algo que me tocó ver muy desagradable. Una niña está pidiendo dinero en la calle y un motociclista pues no se frena a tiempo y le pega con una de las de los manubrios y le pega y aún así se sigue, ¿no? Era precisamente un repartidor. Los riesgos a los que se enfrentan las niñas y los niños todos los días, los que tienen que ir solos a las escuelas, pues ahí están, ¿no? De manera evidente. Pero también el tratar de controlar el exceso de velocidad, pues también se ha pervertido, ¿no? Este sistema de fotomultas que es para disminuir la velocidad, pues también ha servido para otras cuestiones, ¿no? Que tanto ha ayudado a disminuir los accidentes por exceso de velocidad, no lo conocemos con detalle, ¿no? Entonces, me parece que no solamente es en las carreteras, sino que también las propias calles se han convertido en la ley de la selva, ¿no? O sea, realmente vemos unos excesos, ¿no? En
en las calles, de cómo maneja la gente, de la cantidad de vehículos y diversidad que hay que, pues, las políticas pareciera que son insuficientes, ¿no? ¿Cuántas políticas recuerdas, Iván? Por ejemplo, bueno, está el Salvando Vidas, está la restricción de las unidades de carga pesada por López Mateos, por ejemplo, a cierto horario. Por ejemplo, Zapopan ha utilizado a jóvenes. jóvenes, ¿no? Que están incorporando como a temas de la seguridad vial, lo cual... Guardianes. Los guardianes de vialidad, ¿cómo se les llama? Guardianes de vialidad. Pero me parece que son contadas, Teresa. Ha sido visionario más Zapopan. Porque hay un nuevo operativo que es el de las motocicletas, que detienen a estos jóvenes que hacen sus rodadas y que ponen en riesgo a cual persona se encuentre en la vía pública, y que ya la comisaría vial ha podido sacar de la circulación las motocicletas, pero se venden también como pan caliente. Y hay que recordar justo otro, porque hay reuniones en este momento para hacerle frente a un evento mundial que será en el 2026 y están proponiendo el Hoy No Circula. Vamos, son una gran cantidad de programas para poder regular y controlar la vialidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, cuando contrastas precisamente con los datos que está dando Alma Chávez Gut, de que se incrementó a más de 400,000 víctimas mortales en el año 2024, ¿qué le hace falta a la zona metropolitana de Guadalajara para que sea una ciudad segura y atender justo los objetivos de desarrollo que tiene la Organización de las Naciones Unidas, que van junto con pegado, ¿no? Pues de la mano. Creo que si hubiera un buen transporte público, muchas personas no utilizaríamos los vehículos. Si hubiera un transporte público de calidad, podría ayudar. Seguramente, ya hay otros países donde lo han hecho, que llegan, dejan bicicletas o dejan el vehículo en un estacionamiento y te subes al tren y te empiezas a mover por otros lados y regresas a algunos puertos. Creo que eso ayudaría muchísimo, por lo menos en nuestro país. Veamos cómo funciona el Hoy No Circula, porque es algo que aquí no estamos acostumbrados, a diferencia de la Ciudad de México, que cada rato lo aplican. Aquí no es algo con lo que estemos nadie está familiarizado. Y una planeación no se ha bien, probado ¿no? eso, ¿no? Sí, pero realmente yo coincido. Realmente va a funcionar y se requiere una planeación, porque hablabas de los motociclistas. O sea, el motociclista, ¿sabes? Uno como automovilista o no estando como automovilista tiene que ir atrás o adelante del automotor. No hay veces se te van por acá, que son los famosos puntos ciegos. Es como en el transporte público. El transporte público se mejoró. Han bajado los accidentes y muertes por transporte público. ¿Por qué? Porque ya ahorita ya no hay tanta distracción del chofer al estar recibiendo dinero en efectivo con la tarjetita que tú subes. Ya, o sea, se ha bajado un poquito, ¿no? Sí hemos avanzado en educación vial, no como se debería. La planeación que hay, yo digo que debería de haber más planeación, porque las calles estrechas, ¿cuáles horas pico? O sea, ya todo el día son horas pico, te vas. Simplemente lo estábamos viendo con los asesinatos. Para la reacción de las corporaciones policíacas, eventos masivos que hay en el estadio, por ejemplo, donde va a ser, que es sede para el Mundial de Fútbol, el estadio de Akron, o el estadio Jalisco, o el estadio... Todos esos son vialidades que nomás tienen 2 o 3, no más, y se saturan. ¿Y de dónde sales? Una situación de emergencia, ¿cómo le haces? No hay una planeación realmente como debería. Bueno, que sea más ágil. Pues no estoy seguro si eso va a funcionar, Trini. Luego la gente termina comprando más carros, ¿no? Dice, pues no circula este día, pues me compro otro carro. O también incrementa la corrupción. Habría que analizarlo con detalle. El medio ambiente, a ver si baja la contaminación. Y déjenme les agrego a este análisis que estamos haciendo las personas que resultan con alguna discapacidad permanente por accidentes viales. No hay un programa. También esta Asociación Civil Víctimas de la Violencia Vial, no hay una atención para poderles pues garantizar una vida digna después de un accidente vial, y que recordemos el mensaje, ¿no? El 99% de los accidentes viales se pueden evitar. Para despedirnos, no podemos irnos sin hablar del cáncer del presidente Joe Biden, que este fin de semana, a través de un comunicado, se informó
de ya hasta la metástasis que puede haber por el estado tan avanzado del cáncer de próstata, al parecer, que sufre Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos. Iván. Pues una noticia muy triste, me parece que, bueno, las cosas se dan por una razón. Joe Biden no pudo repetir en un segundo periodo, se tuvo que bajar antes pues por toda la crisis, ¿no?, que se generó al interior del Partido Demócrata, pero ¿Pero crees que ya sabía que estaba enfermo? Tal vez no, si no hubiera, ni siquiera se hubiera apuntado, ¿no?, a la contienda. Me parece que esto lo sabe de manera reciente. Digo, una ventaja que tiene el sistema estadounidense, y lo digo de esta manera, pues es de que tienen la figura de la vicepresidencia, entonces pues se puede cubrir la falta del presidente inmediatamente por un tema de enfermedad o por muerte, ¿no? Yo creo que no lo sabía, pero me parece que es un hombre de una trayectoria ejemplar. Me parece que es una manera distinta de hacer política frente a lo que estamos viendo de Donald Trump, ¿no? Porque en el trabajo de los y las presidentas, ¿no?, de cualquier país, la salud de un presidente en funciones es fundamental, que haya transparencia y que en el momento de que no se encuentre con las facultades para poderle hacer frente a su cargo, desista, ¿no?, de estar al frente. Y justo se hablaba cuando él era presidente de Estados Unidos de que su salud estaba tan deteriorada que llegaba a balancearse, a perder la capacidad de permanecer parado, y se especulaba su estado de salud. Por eso pienso ahora si hay alguna relación al resultado de los últimos estudios que se revelan a cuando era presidente de Estados Unidos. Tú dices que no. Bueno, eso el tiempo nos lo dirá, ¿no? Seguramente sus biógrafos, las personas que estuvieron cerca de él en algún momento revelarán la historia, pero pues sí ya era un hombre con un estado de salud muy deteriorado. O a lo mejor algún otro tipo, el diagnóstico se dio por algún otro tipo de enfermedad, otro tipo de padecimiento, que hasta donde lo que se ha dicho es cómo se lo detectaron, y también que es importante que lo tienen estadio 4, que es el más mortal de los tipos de cáncer, estadio 4, y que además ya no tienen cura. No es un cáncer que se pueda curar con las quimios o que se pueda desaparecer, y menos si ya le hizo metástasis en los huesos. También creo que es importante todas las reacciones que ha habido, los mensajes que empezaron a publicarse de Barack Obama, de todos los personajes de la política de Estados Unidos, incluso Trump, ¿no? Donald Trump, que también ya puso un mensaje dirigido al expresidente de Estados Unidos. Lamentable otro de los mensajes que también aparecía por ahí en la cuenta del hijo de Donald Trump, que lo empezaron a atacar, pero creo que sí es un tema delicado. Ellos incluso también sacaron un post agradeciendo desde la cuenta de él, junto con su esposa, por todas las atenciones que estaban teniendo y que pues iban a afrontarlo. Lamentable, definitivamente coincido, y sobre todo porque dicen que este tipo de cáncer no se detecta tan fácilmente, que puedes tener hasta que está avanzado, porque pueden pasar si no tiene los síntomas, ¿no? Y lamentable, y que vaya terminando así en su vida. Aunque lo que están tratando, estaba leyendo hoy precisamente, de que hay ciertas hormonas que pueden ser sensibles para su tratamiento y evitar que siga progresivo, o sea, que vaya avanzando más, pero ya cuando te habla de metástasis, o sea, es difícil, y sobre todo, bueno, de que ya, como tú bien lo dijiste, Trini, de que ya antes de terminar su mandato ya se le notaba el deterioro en su salud, ¿no? Sí. Pues ahí está, estaremos pendientes de la salud del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante este comunicado que se emitió este fin de semana de metástasis por un cáncer de próstata. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche, de la misma forma que te agradezco a ti, Iván Arrazola, por tu compañía. Gracias. Es un gusto, como siempre, Trini. Gracias. Vania de Dios. Muchas gracias, buenas noches. A usted, gracias por su compañía, cuídese y nos vemos y escuchamos en una próxima edición de Periodismo en Plural.